Pero, Y cuéntame, ¿cómo te fue con la visita del secretario? Fue hoy, ¿no? ay, no, fue el viernes pasado. Ah, Sí, fue el secretario de Agricultura y el director de Desarrollo Agropecuario al rancho, pero antes tuvo un grupo de 60, no, un poquito menos, de alumnos de la FES Cuautitlán. oh. Esa fue la parte buena porque compraron mucho queso. Eso fue- ahí fue lo interesante. La otra ya sabes, no van a Me su imagino que el y secretario a se lo llevó, comer y quería queso, tal. pero sin comprar. Y Son bueno, no, iguales en todas partes. la cosa es que sí, ahorita aquí la seca está muy fuerte, cabrón. Está muy cabrón. Y estamos en plena zona semiárida, entonces, pues bueno, yo no tengo agua en el rancho. Yo tengo que comprar pipas de agua, pero está fuertísima la seca, muy, muy fuerte. Mucho calor. Por acá está igual. Yo tengo casi 2 años que no llueve prácticamente. No, no El está. año pasado, la temporada de lluvia fueron 4 o 5 aguaceros, más como un árido que como un semiárido. Fueron 4 o 5 aguaceros grandes y ya. ¿Cuánta agua tienes Aquí, allá? mira, ¿Qué aquí cantidad te debería llueve al llover año? en promedio donde yo estoy, en la zona donde yo estoy, que es ya saliendo del semiárido. Debería yo, el promedio es alrededor de los 1.100 milímetros al año, ¿no? Pero este año pasado yo creo que no llegó, no he revisado, ¿verdad? Las Bueno, 1100 pluviometrías, milímetros es no muy debe haber, buena agua. Para no de- no- nosotros, sí, 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 aquí nos pero caen 350 al año. este año pasado no debe haber llegado ni a 400 milímetros. Qué horror. Este, entonces, terrible, ¿no? Porque tienes que empezar a comprar pacas de heno y a comprar alimento y a suplementar una Sí, serie de eso, cosas. como hay demanda, se sube de precio a precios. Uh, Aquí ha llegado a ser, por ejemplo, la alfalfa más cara que el grano. Para Bueno, consultar. pero ustedes que tienen la oportunidad de la alfalfa, nosotros aquí la alfalfa es un lujo. La alfalfa se lo damos a los caballos de carrera en el hipódromo y a los caballos de alta, tú sabes, de alta gama, pero para las cabras y las ovejas es impensable dar alfalfa. No, no, por eso, tío, aquí Aquí está tan cara que ya te prácticamente. hablo de una paca de heno de estrella, de pasto estrella o de pasto bermuda, que es eh, Sí. 6% de proteína, 7% de proteína. Y puede costar una paca de 12 kilos aproximadamente $3 y hasta $4, ¿no? $4, 80 pesos la paca. Pues está barata. Sí, pero ¿qué estás dando? Porque aquí Por ahorita ciento nos de está proteína, costando. 6% de Mira, proteína. la alfalfa nos está costando ahorita en promedio a 200 pesos la paca, o sea, $10. El $10. ensilado de maíz está el kilo. El kilo de ensilado, si lo ponemos en materia seca, te está costando cerca de 8 pesos, o sea, 40 centavos de dólar de ensilado de maíz. O sea, aquí lo que tienes es que como es templado, puedes tener alfalfa, ¿sí? Claro, Y sí, estamos casi a 2000 metros sobre el nivel del mar. Pero ¿quién tiene? Pues quien tiene agua, de otra forma no puede, ¿no? Porque el claro. agua es altísimo. Mm, Y sí, o sea, puedes tener esa posibilidad de tener un poco de alfalfa, pero está carísima, o sea, estás fuera. Ahorita hay que utilizar sí. pajas y residuos vienen las cosechas de invierno y todo esto de lo que fue ¿no? Lo que se sembró cebadas, trigos y demás, pues de pajas de trigo, avenas, etcétera. Mm. Y Sí, eso el es, rancho, fíjate que muy chistoso. Aquí en el rancho llegó hace mucho una gente por un ganado y traía un correcto. poco, venía de Veracruz, traía un poco de estrella. Entonces lo limpió ahí en en una de las partes de esto para quitarlo y luego le puso otra parte de cama, el ganado que se llevaba. Y lo que cayó ahí ahorita es lo que más resistencia tiene, ¿eh? Puro, puro estrella en una parte. Estrella. Esa la Sí, lluvia es muy pega, pega, pero.
Acaba con todo, cabrón. Se acabó hasta el Sí, Bermuda. Se acabó el Buffel, cabrón. Se lo tragó sí, sí, la sí. estrella. La estrella es muy resistente y muy invasora. Muy invasora. Sí, sí, Eh, sí. Pero igual, o sea, oye, tenías climas con alta humedad y también con unas temperaturas interesantes y la altura sobre el nivel del mar, abajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar y tal. Pero aquí estamos, te digo, casi 2000 metros y creció como cualquier hierba fuerte aquí, sí, como mala hierba. como mala hierba. Y no, y la otra que aprovechamos el agostadero con todos los mezquites, guisaches y todo eso, nomás que y tienen que ser ya No te me establecidos. adelantes, porque no te me adelantes, pues te tengo una pregunta por ahí Bueno, sobre esto de doctor tu Dixon presentación. y doctor Héctor, podemos ir dándole inicio. A la hora que quieras, Ok. Iñaki, Luis. Si quiere Eh, el doctor Dixon, vaya, si quiere dar la presentación del sí, pues déjame el doctor presentar Héctor. a mi querido amigo, doctor Héctor Mario Andrade Montemayor. Es médico veterinario zootecnista, graduado en México, mexicano por supuesto, con un doctorado en España, en Murcia. Es profesor de la profesor e investigador de la Universidad de Querétaro. Es directivo de la Asociación Internacional de Cabras, por sus siglas en inglés, la IGA. También es directivo de la Asociación Aleprix, de pequeños rumiantes y camélidos. Pero más importante y sobre todo por lo que lo tenemos acá hoy es porque es productor de cabras y elaborador de unos exquisitos quesos eh, tiene más de 40 años de experiencia en la producción caprina. Motivo por el cual siempre lo tenemos presente para invitarlo aquí y es mi intención que nos comparta parte de esa experiencia que él tiene como productor, siendo que es un profesional y profesor y directivo de asociación y todo eso, pero no es lo mismo que ser productor, ¿no? Entonces, pues lo traemos acá como productor y como empresario en el área caprina. Saludos, Héctor. Adelante. Luis, muchísimas gracias por la presentación. Gracias por invitarme y poder, pues, tener esta posibilidad de compartir un poco pues, de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Ya en este caso, alguna de las cosas que mencionaste, ya soy ya como profesor jubilado, ya me jubilé hace unos años, hace pocos años, y ahora sí estoy más al 100% con la producción de cabras, ¿no? Con la granja. Siempre la había tenido, pero ahora estamos al 100 a todo lo que da como principal actividad, ¿no? Además del asunto de la jubilación, también, bueno, seguimos con el contacto con los alumnos, haciendo prácticas en la granja, parte de profesionales, de servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es, pues, muy agradable tener ahí a un grupo de muchachos ¿no? Como yo decía, que te conviertes en vampiro y les chupes la sangre para estar más joven, en ese sentido, y conocer lo nuevo, ¿no? Bueno, pues sí, a ver, aquí yo, como les pongo en el título, soy caprinocultor, ¿sí? ¿Y qué busco en la granja? Es una de las preguntas. ¿Qué busco con qué tipo de productos? Hacer un poquito de reflexión sobre esto, porque a veces se cree, ¿no? Cuando uno está, pues, del otro lado y tal, pues que productor es fácil, es sencillo, ¿no? Pero como vemos, cada día desaparecen más granjas porque no es una situación sencilla, es una situación muy agradable y donde realmente hay que poner primero que todo los pies en la tierra. Y entonces, pues ya como decía Luis, tengo 40 años en el área de la caprinocultura, trabajando a diferentes niveles, lo que me dio la oportunidad de conocer pues no solamente no la granja mía y ver todos los errores que cometían, sino conocer muchas granjas en diferentes partes
que me permitieron pues ampliar un poco más el conocimiento y ver hacia dónde realmente podríamos irnos para tener un sistema de producción pues con mayor viabilidad y más en los tiempos en los que actualmente estamos. Sí, Entonces, Héctor, te voy a ir interrumpiendo a medida sí, que vamos, porque me habías dicho que querías que fuera un conversatorio más que una pues sí, ponencia sí, sí. magistral de Empezar a la... platicar un poquito primero de lo que te ponía aquí preparado, porque es un poquito de la base, ir conversando sobre eso, ¿no? ¿Cómo ves? Perfecto, perfecto. Y solamente quería decirle a los amigos que están conectados, a los participantes del diplomado y algunos otros a los que le hemos dado el enlace para que se conecten, profesores y algunos, perdón, productores y algunos estudiantes, que pueden levantar la mano. Ahí tiene el dispositivo, tiene para levantar la mano y participar, ¿no? Hacer sus preguntas. Voy a iniciar pues, haciéndote una pregunta para darte rienda suelta, Héctor. Tú eres Correcto. veterinario, profesor, investigador, muy reconocido con libros, cantidad de artículos científicos en todas las revistas reconocidas en el mundo. ¿Por qué te decidiste, cómo decidiste ser productor? Bueno, porque sí estoy un poco loco, definitivamente. Por eso. Mira, yo creo y siempre he creído, y ya sabes, Luis, que en ese sentido compartimos mucho este tipo de situaciones. Una parte es importante, la parte del conocimiento científico, la base científica, etcétera, para poderla aplicar, pero aplicarla realmente en el conocimiento, en el campo también, ¿no? Bajar toda esa información al campo y ver qué tanto podemos tener como resultados exitosos para desarrollar estos sistemas de producción, ¿no? Nos vemos que sí, hay cosas en la teoría que son muy, muy necesarias, pero también en la práctica es a veces un poco difícil aplicarlo. A mí siempre me ha gustado la ganadería, vengo de una familia ganadera de toda la vida, desde mis bisabuelos y tatarabuelos, y muchos de ellos también en el área de la enseñanza y de la academia y demás. Pero para poder realmente dar una respuesta a las situaciones que pasan, pues si tenemos los pies en la tierra y en la producción, creo que las respuestas van a ser más claras, ¿no? Como le digo aquí, para llegar a ser exitoso, primero tenemos que aprender muchísimo de fracasos. Y no sabes en 40 años la cantidad de fracasos que he tenido, que hemos tenido. Qué bueno que tenía un apoyo en cierta forma económico también en la academia y el de esto, porque si no, esto hubiera desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? Pero esos fracasos nos enseñan muchísimas cosas. Y lo primero es, ¿qué queremos hacer? Nosotros, bueno, sabes que igual que tú y que varios de los que hemos estado en estos medios, pues la cabra se convierte en un vicio, ¿no? Es un animal extremadamente especial, un gran productor, un animal que se adapta a condiciones extremas. Es la producción y el tipo de producto que tiene es extraordinario. Es un animal que tiene una, un producto muy asociado a la salud, sobre todo en el caso de la leche, etcétera, y también la carne. Y eso nos acerca cada vez más a este animal. Entonces, cuando me preguntas por qué me voy a la producción, bueno, porque eso es en realidad por lo que estudié veterinaria y por lo que seguí estudiando. Porque siempre, siempre quise ser productor como me lo heredaron en la familia. Era la parte que realmente me llamaba más siempre el campo, la producción ganadera. Y qué mejor si tenemos una base académica, científica para poder hacer las cosas en una forma mejor, ¿no? Con más base. Yo creo que si tienes esas bases, tú puedes modificar todo lo que necesites para tener una respuesta. Y no hacer una cosa solamente por un elemento mecánico, ¿no? Es que eso se tiene que hacer así, así. No, hay muchas alternativas que tenemos en esto y eso nos da también ese conocimiento académico y la posibilidad de llegar a algo como un objetivo general, ¿no? Entonces, por eso andamos ahí en este rollo, ¿no? El gusto, O sea, el-
que es muy importante entonces tener algo de herencia, algo de genes hacia la producción para ser un productor o para convertirse en un productor. Pues, Eh, pues yo creo que no siempre, ¿no? O sea, yo, a ver, conversando con mis alumnos y todo esto cuando estaba, yo creo que estas carreras como la veterinaria, la agronomía y demás, te dan miles de opciones para vivir. Y una de ellas es ser productor, y con bases, ¿no? Para poder hacer mejor las cosas. Yo tengo muchos alumnos, exalumnos que, pues nunca fueron sus familias ganaderas y ahora son ganaderos exitosos. ¿Qué pasó? Que tuvieron esas herramientas, las aplicaron en el campo y es ahora su forma de vida. Creo que es más agradable vivir de algo propio y como uno lo quiere hacer que estar siempre a la orden de alguien para que se hagan las cosas como ese alguien dice, ¿no? Hacer un emprendimiento es eso, ser emprendedor es eso, hacer las cosas como uno quiere hacerlas. A veces salen, a veces no salen, como te digo, 40 años en donde he tenido, no sé, 1000 fracasos y 1000 cosas y 1000 éxitos también, ¿no? Y por eso seguimos. Somos necios y nos da mucho gusto hacer las cosas que hacemos. Porque yo ahorita podría estar como jubilado, ¿no? Sentado en la playa, en el marecito, tomando una cervecita rica. Y mira, aquí me tienes todos los días de temprano, la ordeña, el alimento, traer, poner, hacer, ¿no? Vender, llevar, comprar, cobrar, todo, ¿no? Que dice uno, "Oh, es pesado". Pero da gusto, porque es lo que a uno le gusta hacer. Tienes que hacer lo que te gusta para poder ser bueno, para tener una vida tranquila y a gusto, ¿no? O sea, si yo no hago lo que me gusta, entonces, ¿qué diablos voy a hacer, no? Estaría enojado toda mi vida conmigo mismo, ¿no? Qué bien, qué bien. Eso me lleva a hacerte otra pregunta, Héctor. ¿Qué es lo más difícil de ser productor de cabra? ¿Cultura, discriminación? Eh, ya ves, me ha pasado a mí en particular que cuando dices que eres profesional de la veterinaria y hablas de que eres especialista en cabra, enseguida te dan, no sé, te hacen la cara, te ponen la cara fea, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti como productor de cabras? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que más ha sido difícil? Bueno, primero tratar de convencer a la gente de las bondades que tiene este animal, de las grandes bondades que tiene este animal. Como te pongo aquí, ¿no? Inicio en 1985, más o menos, ya la parte de cabras, porque yo era más con bovinos, yo era más de bovino lechero de trópico, ¿sí? Y de toda la parte, sí, leche, transformación de leche, pero pues siempre el bovino, porque era lo que realmente nos enseñaba, y lo que tenía más fuerte también ahí en la familia, en las escuelas y todo. No se enseñaban a las cabras. Y las cabras eran una especie muy rara porque le decían ovicaprinos, ¿no? Cosa que es inexistente, pero así eran los cursos que de repente había en algunas y muy pocas universidades. Entonces la cabra siempre quedaba de un lado, ¿no? Y ahí tuve algunos maestros que sí se empezaron a involucrar con el asunto de la cabra y empezar a ver toda esta gran opción que puede ser este animal a un pequeño productor, a un productor en condiciones, ¿no? Difíciles, como es precisamente lo que platicábamos ahorita en la parte del semiárido. Entonces a mí primero pues, siempre lo que te decía, ¿no? La vaca del pobre, esa era la cabra. La cabra era un animal que solamente de verlo te iba a dar brucelosis. O sea, así, esa era la imagen que tenía en México. Tú conociste muy bien también a Carlos Peraza, lo conoces, ¿no? A Chuya Bueno, Edo, todos ellos que iniciaron hace muchos años también con la cabra. Y vender un queso de cabra o un litro de leche en el mercado nacional era prácticamente imposible en los ochentas, ¿no? Y antes de los ochentas. Había que estar neciando, haciendo las cosas con uno y con otro y tratando de convencerlos, darles a probar, hacer todo un esquema para que la gente empezara a tener un gusto por esta
por esta especie, por sus productos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí, en el norte de México había el cabrito, es y sigue siendo todavía uno de las cereales de consumo tradicional, pero la leche en ese momento era muy difícil. ¿Qué nos ayudó a eso? O sea, yo creo que ahí esa parte dice lo difícil era cómo podíamos nosotros introducirnos en un mercado que se negaba a consumir esto porque decían que era un producto que era malo, que afectaba y que provenía de un animal que prácticamente era diabólico, ¿no? Esa imagen de la cabra como el diablo, ¿no? Era muy común. Yo te recuerdo precisamente todavía en el Liga, cuando cambió el escudo de Liga, que se puso Ajá, del chivo este negro, cuando fue aquí el Mundial, ¿te acuerdas? En ese Mundial, sí, muchos de varios países decían que quitáramos eso porque eso se acercaba al diablo, a Satanás, ¿no? Había sido sí. satanizado ese pobre animal. Sin embargo, hoy, en todos lados ya, la leche de cabra, te hablo de México, porque yo sé que la experiencia de Venezuela es completamente diferente. Venezuela tiene una mayor tradición con la cabra y mucha tradición también con el queso, ¿no? Pero En acá ciertas totalmente regiones, sana. no te creas que esa realidad de la que tú hablas, para, por ejemplo, la mayoría de gente que nos está escuchando hoy son de Barinas, que es hacia el centro del, del país, hacia lo que llamamos nosotros los llanos de Venezuela. Ok. Allí hay poca tradición de consumo de productos de leche de cabra y ahí prevalece esa visión que tú hace poco nos contabas de que pues la cabra es un animal despreciable, no es un animal que se considere para una producción real de algún producto que valga la pena comercializar, ¿no? Ha venido cambiando los últimos años, pero en ciertas zonas del país hay poco gusto los productos de cabra, ¿no? De la leche de cabra. Sí, sí, en efecto, igual, o sea, aquí pasaba y nos costó muchísimo trabajo introducirla. O sea, nosotros podíamos introducir el queso en algunos restaurantes muy especializados, o hoteles muy especializados, donde sobre todo tenían turismo europeo, lo que tú quieras, donde había ya una cierta tradición de consumo de este tipo de productos, pero en fuera, en los años 80 y parte de los 90 era casi imposible. Entonces, mira, yo llego aquí a la universidad en el 85 como profesor de Querétaro. Y lo primero que me encargan, como te digo, yo no iba, estaba más enfocado a los bovinos lecheros, ¿no? Y de trópico. Pero el primer punto que hicimos fue tratar de establecer un sistema de producción para zonas semiáridas en la universidad como una parte de estudio para precisamente el apoyo a los productores de la región, ¿no? A través de trabajar en zonas semiáridas y todo eso. Y por supuesto, ahí es donde resaltaba la cabra. Entonces, aquí en México y en gran parte del mundo, más del 60-70% de los animales los vamos a encontrar en el semidesierto, en las zonas semiáridas. Tienen unos hábitos de consumo muy particulares que permiten que éste sobreviva en estas regiones, ¿no? Y eso además nos da un producto, como te digo, de extraordinaria calidad, en zonas en donde ningún bovino, ningún otro animal podrían sobrevivir. Y aquí precisamente cuando yo empezamos a trabajar mucho con productores y campesinos de la región que eran caprinocultores, y pues lo primero que te das cuenta es que es la única forma de sobrevivencia en estas regiones, porque definitivamente una agricultura con estas precipitaciones menores, en algunos casos de 200 milímetros, es totalmente absurda. No hay producción, ¿no? Y más en un país como el nuestro, que es un alto consumidor de maíz, pues son zonas en donde toda la gente llega con la ilusión en la supuesta época de lluvias a sembrar su maíz y nunca llega a cosecharlo. Entonces, el único animal que daba la posibilidad de sobrevivencia y que daba esa sobrevivencia era la cabra. Sin embargo, como pasa en toda nuestra América, la cabra era, como te digo, la vaca del pobre. Entonces los principales propietarios eran campesinos de muy bajos ingresos y eran en cierta forma despreciados por los grandes productores lecheros y por esta
este grupo de gente. Actualmente, como, ¿no? Cuando platicaba con los productores en la asociación y demás, les decía, mira, tenemos una gran cosa. Actualmente la cabra es un animal y sus productos que lo consumen las gentes de altos ingresos económicos, porque tiene ese valor también de salud en relación a los ácidos grasos, hipoalergénico, etcétera, etcétera, y se han volteado en muchos casos a verlo. Y productos de muy alta calidad a nivel gourmet. Lo produce el pobre para el rico, y es lo que tienes que aprovechar. Un producto de alta producción, de alto ingreso más bien, en donde solamente un 2 a 3% de toda la leche que se desplaza en el mundo es de cabra, pero es con un altísimo valor económico. Y eso le da una posibilidad muy interesante para poderle dar un punto de sobrevivencia al productor, ¿no? Con producciones relativamente bajas. Y como digo, es la reina del semidesierto, ¿no? Yo recuerdo en Brasil, ¿no? Le decían, había algunas cosas interesantes que en la zona de Pernambuco y el semidesierto, toda la parte alta, ahí la cabra se convirtió en la reina del semidesierto, ¿no? Y el mezquite era el oro del desierto. El mezquite que son los prosopis, ¿no? En fin, El cují le decimos nosotros acá en Venezuela, el cují. el cují, sí. Ese prosopis y las acacias y todo esto de estas plantas leguminosas con una alta riqueza proteica, antioxidantes, altas en taninos, unos niveles interesantísimos de ácidos grasos, omega 3, pues te dan una alternativa extraordinaria y la posibilidad de que la cabra sea, como dicen, un animal que sea o que pueda ser ramoneador y que pueda consumir cualquier tipo y a cualquier nivel, ¿no? Eso lo hace que sobreviva y que camine mucho más. Eso es parte de esos hábitos de adaptación o elementos de adaptación que le da al animal para sobrevivir en estas zonas y dar esa alternativa en zonas en donde no hay más alternativa. Un animal muy fácil de manejo, que además, bueno, puede ser la base de una familia. Unos cuantos, hay un programa que se hizo, no sé si lo recuerdas, en Guatemala, con Save the Children, que lo que era, ¿no? Tomar a los niños, sobre todo a los niños de poblaciones indígenas, de muy bajo nivel nutricional. El objetivo era llegar a tener un vaso de leche al día. Eso se logró con las cabras, en un programa que precisamente establecieron que a cada familia le daban un par de cabras, ellos los iban reproduciendo, lo deñaban y eso se le daban a otros y se fue extendiendo ese programa y eso cambió completamente la vida de estos productores, ¿no? Y de estos campesinos en zonas muy difíciles. Entonces, cuando Interesantísimo. dices, ¿qué se le vio a la cabra? Bueno, primero, sí nos costó mucho trabajo y nos sigue costando mucho trabajo introducir los productos porque todavía hay gente que de plano ni inclusive sin haberla probado ya lo niega, ¿no? Esto sabe a cabra. Cuando dices, bueno, sabe a cabra, por supuesto que tiene que saber a cabra. El buen Chuy él, ¿no? Que era productor de queso, sigue siendo productor de queso, ya es muy grande. Siempre me decía, oye Héctor, ¿por qué me dicen que mi queso no sabe a cabra? Pero mi queso sabe a leche de cabra, lo que no sabe es a mierda. Claro, porque es un producto limpio, es un producto sano, y entonces también los mismos sistemas de producción, la forma de ordeño, el manejo del animal, hacían que hubiera cierto rechazo por algunos tipos de sabores, ¿no? El tener el chivo siempre entre las hembras, en la ordeña y todo eso, pues le pasaba también esos olores y sabores, ¿no? A esa leche. Y eso también hacía que hubiera cierto rechazo. Y como digo, por principio el verlo feo, ¿por qué? Porque es el animal satanizado, el animal del pobre, el animal. Además, también ese rollo que ha habido en películas, televisión y demás, que ¿no? La cabra se come todo, ¿no? Hasta los niños, si dejas un niño en el campo, se lo come la cabra, ¿no? O sea, son tan absurdos porque la cabra es un animal extremadamente selectivo. Así es. O sea, es un animal que Héctor, primero te va a comer lo mejor que hay, las hojitas, los frutos y demás, y por último, lo que ya no están de tan buenas categorías, de calidades, ¿no? Entonces es un animal extremadamente selectivo y esa selección hace que sobrevive en zonas áridas, semiáridas. perfecto.
Doctor, tengo que interrumpirte para que hagamos la pequeña pausa y conectarnos nuevamente. Ya ves que Puede Bueno, y continuar. que en realidad la Doctor. presentación no la hemos ido siguiendo, pero bueno, hay una serie de puntitos como guía nada más acá, ¿no? Cuando me preguntabas, Luis, qué es a veces lo difícil. Bueno, la parte yo creo que inicial es lo que cometemos todos, ¿no? Nos hablan de que es un gran negocio y entonces queremos meter un montón de animales sin saber siquiera si la capacidad de la tierra es adecuada, si tenemos agua o no tenemos agua suficiente, si no tenemos los espacios o no. Y lo más importante, si hay un mercado del producto que vas a generar, ¿no? correcto. Entonces ahí es donde se comete uno de los grandes problemas, donde todo el mundo llega, no, yo quiero tener muchos animales y te producir mucha leche. Puedes tener mucha leche o muchos animales y no vender un solo litro de leche, ¿sí? Yo creo que ahí tenemos diferentes escalas y tenemos que empezar un poco al revés. Tenemos que empezar con un mercado y ir creciendo como va creciendo tu mercado. Pero también, por el otro lado, en relación a los animales, tener lo que sea, ¿no?, adecuado para ir cubriendo esas necesidades del mercado y no sobrepasar esa producción, pero que también donde tengan la suficiente capacidad para hacerlo. O sea, no podemos tener 1.000 animales en un desierto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos capacidad para mantener de acuerdo a lo que tenemos y en buenas condiciones y en buenas producciones? Pero también qué mercado vamos a tener. Entonces, tenemos que empezar un poquito al revés. Y otra de las cosas que siempre pasa es que, pues nunca se hacen números, ¿no? Entonces, como dicen, siempre son las cuentas de la lechera que te dicen mil cosas que en realidad nunca hay números. Y en lugar de estar teniendo un ingreso, estamos perdiendo, estamos ordeñando nuestro, ¿no?, nuestro colchoncito de dinero para poder crecer y ser grandes, ¿no? Y esa es otra de las grandes, a ver, perdón, yo creo que de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Sí, Yo durante muchos años trabajé no solamente en la producción, en la investigación, ay, perdón, sino también en la consultoría, y es lo que veíamos constantemente. Entonces, se veían tres tipos de mercado, ¿no? Cuando tú tienes mucha producción, terminas entrando en las grandes superficies, los cuales te piden créditos muy elevados y acaban tronando al productor. Esos grandes consumidores son los que te van a llevar a la quiebra, muchas veces. Tienes que tener un gran colchón, porque esos te piden un crédito de 90 días o más, ¿sí? Hay una producción intermedia en donde tú puedes entrar directamente con el consumidor por una parte y otra en mercados alternativos. Esa puede ser una cosa interesante. Y otra en donde puedes manejar tú la producción directamente con el consumidor, ¿sí? En donde vas a tener un ingreso inmediato, pero esas son producciones más pequeñas. Los mercados de productores, ¿no? Es uno de los puntos donde, por ejemplo, estoy muy metido ahorita en el mercados, en ese tipo de mercados de productores, que eso nos permite tener un ingreso inmediato para precisamente los gastos inmediatos que se tienen, ¿no? Eso nos ayuda mucho precisamente a tener esto. Entonces, empezar viendo qué mercado tenemos, a qué tipo de productos y qué tipo de elementos es el que realmente está o va a consumir la persona que está en nuestro mercado, ¿no? Yo no puedo hacer un queso, digamos, un azul, donde solamente 5 personas de toda la región que tengo lo consumen, porque no va a ser un producto que va a tener una aceptación adecuada. Lo vamos a ir metiendo poco a poco. En mi caso, por ejemplo, ahorita que aquí no había, no sé si en Venezuela, leche de cabra líquida en el mercado, pero aquí no había. Y ahorita muchísima gente me está pidiendo leche de cabra. Entonces me está generando un mercado también diferente, leche, kefir, yogur, un mercado bien interesante y es el mercado que les llamamos el mercado de la salud, porque sí, se ha hablado mucho de las características digamos, bellezas y bondades de la leche de cabra, ¿no? Sobre todo para correcto. personas con alergia a la leche, a las proteínas de leche, etcétera. Entonces eso ayuda mucho. En el caso de kefir, como un excelente elemento para
incrementar en forma importante como probiótico para mejorar la flora microbiana del intestino y salud, etc. Entonces, esos conceptos de salud que hoy se están manejando y que se manejan mucho por redes, a veces son puras mentiras y otras veces son cosas realmente ciertas, nos permiten abrir otros mercados interesantes que ya han generado un sistema de producción, ya un animal en producción más competitivo dentro de esos mercados, ¿no? Cuando era un mercado exclusivamente de la leche de vaca, ¿sí? Eso ha abierto bastantes puertas. Nosotros realmente el mercado más interesante que empezó fue con la pandemia, que la gente buscaba alimentos regionales, más sanos, sin conservadores, sin esto, sin el otro, no industrializados. Y eso nos dio una apertura tremenda en el mercado de aquí, ¿no? Fue lo que realmente nos introdujo en todo ese tipo de mercados de productores que pueden ser alternativas bien interesantes. Pero lo primero, hacer números. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Abrir mercados y empezar poco a poco, no en grande, porque va a ser el gran fracaso de siempre. Y sobre todo si no conocemos y no tenemos esos mercados, ¿no? Yo creo que es una Correcto. cosa muy importante la producción. Sí, dime. Héctor, me lleva a una pregunta. ¿Tú has ganado concursos de queso a nivel nacional y por lo que me dijo un pajarito también a nivel internacional? Este, ¿Cómo decidiste qué tipo de quesos era el que más te convenía producir, que más le gustaba el mercado? ¿Cómo tomaste esa Pues mira, a ver, decisión? déjame ver si aquí tengo fotos de los quesos. Mira, bueno, esto te voy a decir es la producción en diferentes partes del mundo. Por aquí había puesto unas fotos de quesos. Bueno, aquí hay algunos, ¿no? ¿Qué decidí? Mira, el primer punto, Luis, cuando estaba ya trabajando con todo este tipo de cosas de hace mucho tiempo, era, no quería yo entrar en el mismo mercado que estaban entrando todos, ¿no? Entonces tú te encontrabas un tipo de queso siempre en todos lados y siempre el mismo queso, ¿no? Que aún lo siguen confundiendo como que el queso de cabra es único, uno solo, el tipo untable, el tipo de rollitos franceses, ¿no? Entonces, pues no, o Ok. sea, tienes muchas más alternativas. Entonces empecé a buscar alternativas diferentes de quesos, a trabajar mucho con los quesos prensados maduros, saborizados en vino tinto, en diferentes condiciones, hierbas finas, etcétera. Esto nos dio una apertura a un mercado diferente, difícil porque la gente no lo conocía. Cuando empezaron a probar, les agradaba bastante. O productos de pastas lácticas que son los untables, pero también totalmente diferenciados al tipo de queso, como este que tenemos acá abajo. Este frasquito es un frasquito que yo le llamo, bueno, es el shanklish, que se hace mucho en las zonas de Líbano, Siria, toda esa parte, Turquía, etcétera. Pero ellos lo hacen con un queso de yogur, yo luego con queso, básicamente de cabra, con una pasta láctica ácida, ¿sí? En aceite de oliva extra Ajá. virgen, con satar, etcétera. Y esto ha tenido una aceptación tremenda porque es un queso muy agradable, y que muy combinable también para ensaladas y todo esto. Con este he ganado ya 2 veces como el mejor queso untable a nivel nacional. Sí mandamos a nivel internacional productos, pero no hemos tenido problemas en la entrada de los productos a diferentes países, como Portugal el año pasado, en el Gorchis Award. No lo dejaron pasar ningún queso, ni inclusive ni colombiano, ni venezolano, ni mexicano, ni nada. Nos bloquearon ahí en Inglaterra los quesos. Pero sí Ok. hemos tenido una buena parte con concursos internacionales también aquí, que nos ha ido bien, con productos diferenciados a lo que le llama, y porque ha habido un movimiento interesante de la quesería, sobre todo aquí en Querétaro, a lo que se llamaría un queso de autor. Entonces, ¿qué queso hago? Bueno, pues hago el queso que a mí me gusta y lo saco al mercado a ver qué va, cómo va. Diferente a otros quesos, ¿no? Por ejemplo, he hecho quesos con gusano de maguey,
con chapulines, que son productos muy, muy mexicanos, ¿no? Bien acompañados con un mezcal o un tequilita, y no sabes qué cosa más sabrosa es eso, ¿sí? O quesos con Jamaica, que le da mucho color y sabores diferentes. O sea, tratar de innovar con productos diferentes, con café, ¿no? Que Ok, esa diferencia haga pues la curiosidad de la gente por entrar en esos quesos. Sí, claro, cuestan trabajo iniciar, ¿no? Porque la gente te empieza buscando un queso más fresco, untable, etcétera, y se encuentran con otra serie de productos, ¿no? Pero que va entrando. Productos también muy tradicionales como la cajeta, ¿no? Que es el dulce de leche, el arequipe o manjar blanco también, que le llaman por allá. Hoy estoy ah, haciendo desde hace tiempo algo que hacía exclusivamente para mí y después me lo empezaron a pedir en mercados, que es creo que ustedes le llaman ponche de leche, que cierto. es digamos, es una cajeta líquida con ron, ¿no? Correcto, Ya un buen correcto. amigo aquí que también venezolano, Con, y le vamos a empezar a con de poner crema le decimos nosotros acá. créeme, ponche, exactamente. Ese con un ron Santa Teresa, que está buenísimo ese ron, para ver qué tal quedaba. Nada más que, bueno, me saldría del mercado totalmente porque el precio de ese ron acá es altísimo, ¿no? No, acá también se puso muy caro, pero te cambio un ron Santa Teresa por un buen Don Julio. Bueno, vale. ¿Cuándo empezamos con el intercambio? También, por ejemplo, he hecho quesos en tequila, quesos en licor de maracuyá, nadando, en vino, etcétera. O sea, tratar de innovar y sacarlo al mercado y empezar a probar, ¿no? Como algo, una innovación y algo así. Y pues habrá quien le va a gustar, pero también quien no le va a gustar. Entonces, lo que no va gustando, lo vas sacando y te lo haces para ti, ¿no? Yo creo que esa Muy parte es bien. importante, esa innovación y generar productos nuevos en mercados que la Esto gente de la está. innovación, eso de la innovación me parece que es un gran aporte que estás haciendo en esta charla de hoy, amén de que todo lo que hemos hablado es súper interesante de tu experiencia, pero es algo de lo que les insisto yo mucho a los productores, es que no podemos competir haciendo el mismo queso que todo el mundo hace. Exacto, exacto, que eso Pues, se distinga y tenga un nombre propio, ¿no? Porque también es otro gran error, yo creo, en las producciones, ¿no? Estamos en asociaciones de queseros artesanos. Mira, esta es mi quesería, ¿sí? Es una quesería ajá, industrial de 15 kilómetros de largo. Es una quesería pequeñita, con su cava acá adentro, ¿no? Ya la viste. Y los corrales y los animales aquí en pastoreo cuando se puede, cuando hay lluvias. Tengo murciano, granadina y nubia. No porque tengan mucha leche. Hoy me decía uno, ¿por qué no tienes animales más lecheros? Porque a más leche, menor calidad de producto. Yo quiero animales queseros, animales para una leche para industrializar, no en grandes volúmenes que nos van a generar un producto que primero utiliza mucho menor rendimiento, más leche por kilogramo de queso, mayor costo. Ese es uno. Pero el otro más importante es el bajo contenido de la relación grasa-proteína con quesos que tengan poca grasa y poca proteína y leches de ese tipo, que son leches de animales muy lecheros, ¿sí? Nos van a dar un queso seco, un queso no cremoso, un queso poco untable, con sabores poco agradables. Sin embargo, estos animales que tienen producciones más pequeñas, digo, la cabra ahorita traigo 700 kilos de leche por lactancia en la murciana y 620 en la nubia, pero teníamos alpinas y sanen de 1200 litros. Pero hago los mismos kilos de queso, kilos, con mucho mejor calidad con la murciana, un animal de 45 kilos que come 1.8 kilos de materia seca, ¿sí? Y que me produce 700 litros al año y que hago 100 kilos de queso que con una sanen de 80, 90 sí. kilos, que come 3 kilos de alimento y me produce también con 1200 litros 100 kilos de queso. Y un queso seco, no cremoso. Entonces ahí te da un cambio en todo, en los sabores, inclusive en el costo de producción y en la calidad del producto que vas a llevar al mercado. Y eso lo fuimos aprendiendo también, pues después de muchos años de estar trabajando con las cabras. O sea,
una cabra criolla. Ustedes ahí, recuerdo, no sé si sigas todavía en la parte de la cabra canaria, Luis. La Sí, cabra sí, canaria es otro animal con una leche magnífica para esto. sí. Ahí te están escuchando, creo que un par de productores de la Asociación de Cabras Canarias que tenemos acá en Venezuela. Los vi conectados temprano, no sé si están conectados todavía. Pero sí, excelente niveles de proteína y grasa de la cabra canaria. Igual que de la cabra criolla, que es Claro, otro ahí es a tema donde vamos. que nos daría muchísimo de qué hablar, ¿no? No, no, la cabra criolla definitivamente es uno de los puntos centrales que tenemos que enfocarnos, porque además es un animal resistente, es un animal adaptado, es un animal con menos problemas de salud, animal que se adapta a cualquier de las condiciones que tenemos realmente en cada lugar, ¿no? En el caso de la murciana, por ejemplo, la cabra murciana granadina fue la granadina, la primera cabra que llega a México en 1570. Entonces yo empecé realmente con una noche de criolla. Y claro, se dejó mucho de hacer selección y de mejorar ubres y producción, pero lo vas enfocando con un proceso de selección para ir subiendo poco a poco a una producción un poco más económicamente viable, ¿no? Y Sí. pero la capacidad, la resistencia, la rusticidad y otra cosa que hoy no me lo vas a creer, pero tampoco me interesa que me lo creas o no, ¿no? Ahorita que es la época de anestro, tengo machos Ajá. cargando hembras. Ahorita tengo un lote de 20 animales en donde está trabajando maravillosamente el macho, murciano o granadino, totalmente fuera de temporada. No, Y te eso lo me da la creo, te posibilidad lo de que creo. tenga un momento de producción interesante. Entonces, no, a ver, generalmente no los metí en esta época, pero pues empecé a olerlos y dije, bueno, estos están ya en pleno. Y traía un lotecito de 15 primalitas, ya en peso, en edad. Dije, pues vamos a ver qué pasa. No, llegó el tipo y arrasó con todas ya. Se fue con todas las hembras, ya la montó a todas, ahora vamos a esperar a ver que estén preñadas. Fuera de estación, ustedes no tienen estación reproductiva, ¿no? O Sí, es menos estacional. hay una estacionalidad que no es completamente tan marcada como la de ustedes. No está llevada por lo que es la duración de horas luz, sino que se lleva mucho por la temporada de lluvias, ¿no? Sí, Y entonces, alimentación. pues hay dos picos al año de época reproductiva que están muy ceñidos a lo que son las épocas de lluvia en el país, ¿no? Sí, más asociado a consumo, ¿no? Más que al fotoperiodo. Aquí lo tenemos primero relacionado totalmente al fotoperiodo. Pero también nos hace que los animales estén a veces pariendo en las peores condiciones, ¿no? Porque si nosotros tenemos aquí en la época de lluvias de junio a diciembre, los animales, si empezamos con lotes de junio, nos están pariendo en octubre, en noviembre, diciembre, ¿sí? Y los que metimos en diciembre están en mayo, y en mayo es la peor época de secas, y en diciembre, en octubre empieza la época de seca y aquí. Entonces, cuando más requiere el animal es cuando menos hay. Ahí no se coordinó bien este punto con los animales que llegaron, como que no entendieron que llegaban a otro continente y otras condiciones, ¿no? Sí, Pero pues es donde a veces nos cuesta demasiado. Entonces, si con este podemos romper un poquito, tener temporadas más amplias de reproducción, será una maravilla, porque sí, igual cómo entraría no. en la mejor temporada de forraje y claro, con mejores producciones, mejores condiciones y menos problemas de salud, ¿no? Y de enfermedades y mortalidad también. Pero sí, aquí es Sí. muy marcada la estacionalidad y prácticamente es de diciembre, dependiendo de las razas, hasta junio. No hay estos. Héctor, quiero pedirte un favor especial y es que ya lo mencionaste, pero háblanos un poquito más de lo que es el nopal y la suplementación que haces con nopal y mezquite. Porque Ok. acá en Venezuela el nopal no se utiliza. Yo desde que vine de hacer el doctorado allá en México hace 20 años,
he sido un promotor, me traje mucho material de allá. Si me hubiese agarrado la administración Trump, pues estuviera ahorita en El Salvador, en las cárceles de El Salvador, pero en aquel momento no, porque en las maletas me traje pues bastante semilla de nopal, bastante hojas de nopal, y aquí hemos ido propagando poco a poco, pero he sido uno de los grandes promotores de que se utilice el nopal. Y hay experiencias como la de Brasil, por ejemplo, que Claro. hace 20 años no tenían ni una sola hectárea y ahora tienen algo así como 200.000 hectáreas sembradas de nopal, ¿no? Para el ganado bovino, ni siquiera para el ganado caprino, ¿no? Sí, en Háblanos un Brasil, toda poquito la del parte del nopal, el nordeste. mezquite, que sí lo tenemos aquí el mezquite, el cují, pero tampoco, amén de los productores tradicionales, que sus cabras, porque están pastoreando bajo los mezquites, comen el mezquite, pero no hay una organización como para cosechar el mezquite y tenerlo guardado para utilizarlo como suplemento. Háblanos un poquito de eso. Bueno, empecemos un poquito con el nopal, ¿no? Los nopales Correcto. opuntias. Hay más de Puntias. 150 variedades de opuntias. Dentro de esto, una cosa importantísima que a veces no le dan esa importancia en la parte de la alimentación, pero yo creo que es la parte más importante del nopal, que es un producto que nos aporta una gran cantidad de agua. Realmente es la fuente de agua de todos los animales del semidesierto, los nopales, las cactáceas en general, no solamente los nopales, ¿no? Entonces a veces lo Oh, consideramos como un elemento pues, que no aporta mucho, pero principalmente el requerimiento más alto de nutricional en cualquier animal es el agua, por principio. Por otro lado, tiene una fuente de carbohidratos y de energía súper interesante, ¿sí? Esto es esa baba que se llaman a este nopal, que tiene una muy buena cantidad de carbohidratos de absorción media y eso nos aporta una muy buena fuente de energía. Y otra cosa súper importante que entre todas las cosas, los niveles de minerales, como sería el calcio, ¿no? El potasio, fósforo, sodio, etcétera, sobre todo el calcio son bastante altos y es un excelente aporte de calcio y de nutrientes. A ver, nosotros hicimos mucho trabajo con el nopal y lo seguimos trabajando mucho porque precisamente, digamos, es el aliado número uno de los animales del semidesierto. El nopal es como la cabra del semidesierto, ¿sí? Es el que guarda el agua, mantiene el agua, se mantiene cuando estamos en plena seca muy fuerte, ella cierra, ¿no? Poros para evitar evaporación y demás y mantenerse en esa forma. Tiene una producción muy interesante, o sea, hasta 50 toneladas por hectárea de nopal en fresco. Como digo, con poca materia seca. Sin embargo, la relación de carbohidratos, el nivel de proteína en materia seca es similar al nivel del maíz, entre el 6 y el 8%. Entonces, nada despreciable, pero sobre todo es el gran aprovechamiento que pueden tener los animales y otra, que es lo que podemos tener disponible en zonas donde no hay agua, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Nosotros aquí, además, empezamos a manejar diferentes niveles de suplementación con nopal y con el prosopis, el mezquite que le llamas como cují. Cobí y en otras zonas algarrobo, también en el sur, y todas estas leguminosas que Sí. son las leguminosas del semidesierto. Entre las ventajas de esta es la fijación de nitrógeno en el suelo. Eso enriquece en forma súper interesante el suelo, ¿no? Con una extraordinaria fertilización. Por otro lado, la vaina de la semilla, es una semilla que es dura, es muy dura, pero todos los carbohidratos, el mucílago, que son los carbohidratos que cubren la semilla, son altísimos en energía, ¿sí? Estamos hablando de cerca de 1.8, 1.9 de energía neta, lo que contiene solamente esos carbohidratos. Por otro lado, la proteína que tiene la hoja es una proteína que anda entre el 23 al 24% de proteína, inclusive superior al de una alfalfa, ¿sí? Lo cual es también súper interesante como una fuente de proteína para estos animales, ¿no?
claro que dicen, a ver, ¿y cómo le hago para cosechar la hoja? Bueno, el animal solo la cosecha, pero también es podando y evitando que esto llegue a solamente ser una sombra, ¿no? Podando que llegue a una altura en donde el animal pueda tener acceso y esa poda la dejas que seque la hoja, la vareas, o sea, con una vara le pegas a esta para que suelte toda la hoja y vas cosechando toda la hoja de esto. Con esto puedes hacer, aquí lo utilizamos mucho en bloques multinutricionales, de estos bloques con melaza, y tal, como fuente también de proteína, ¿no? Supliendo alfalfa. Y en el caso de la vaina, la otra cosa interesante que decías es que, a ver, la semilla es muy dura. Entonces el animal al consumirla, ¿sí? Lo que va a pasar es que la va a escarificar, o sea, va a ablandar la capa externa y va a permitir que haya ya una germinación en el momento que llueve. Entonces, el mismo animal va sembrando la planta, ¿sí? Va sembrando lo que come ahí. Y claro, es de lento crecimiento porque también es un sistema de protección que tiene esta planta en el semidesierto. Pero las fuentes de energía y proteína son altísimas. Es un excelente producto con producciones limitadas y por supuesto, o sea, como mencionas, lo más interesante, bueno, y aquí es lo que nos pasa, no sé ahorita en Venezuela cómo esté, que la vaina cae cuando está madura en la época de lluvias cuando hay más alimento. Entonces Sí, ahí no es tan interesante. Esta es interesante en la época de secas. Entonces lo que hay que hacer es colectarla, almacenarla, ¿sí? Y de ahí ya con el almacenamiento, entonces empezar a distribuir en época de sequía, ¿sí? Con detalles como es el caso de que por el contenido tan alto de carbohidratos, de energía que tiene el mucílago, llega a tener problemas con algunos insectos, ¿no? Que llegan y la pican, la consumen, etcétera, después de cierto tiempo en bodega, ¿no? Que yo sí. recuerdo, ustedes en alguno de los congresos, no recuerdo en cuál, presentaron esta misma situación en Venezuela, ¿no? Con la conservación de la vaina. Hace ya, Sí, sí, nosotros hicimos algunos ensayos, le pagábamos a los productores para que nos cosecharan sacos de, de, de vaina de cují, o vaina de mezquite, para utilizarla después durante la época difícil, pues donde no exacto. hay mayor cosa que comer. Y sí, uno de los problemas que teníamos era las plagas, ¿no? Pero eh, bajaba un poco la calidad nutricional, pero sin embargo seguía siendo muy, Sí. seguía siendo una muy buena opción para suplementar cuando no tienes más nada, ¿no? Ahora, ahí fíjate que aquí el productor también normalmente de la parte del semidesierto lo que hace es le pone ceniza y eso ayuda a que evite la contaminación de los insectos y que la consume, Ah, mantiene mucho mejor. tiene Pero sí, lógica. es un excelente elemento. O sea, tenemos que aprender a utilizar los recursos que tenemos y no ser dependientes de recursos externos, ¿no? Entonces, pues hay que voltearnos a ver a todo lo que tenemos y en las partes semiáridas, o sea, lo que es cactáceas es súper rico, ¿no? Y tiene muchísima producción en estas zonas. Además, como te digo, te da lo que no te da otros. Todos los trabajos que nosotros hemos realizado con nopal, siempre el consumo de agua de bebida en corral, al regresar del pastoreo, lo que sea, es mucho menor cuando tiene nopal. ¿Por qué? ¿Sabes Porque qué? el agua le aporta se le aporta el nopal. Sí. Y como A dices, mí me Brasil, llamó mucho la atención, y disculpa que te interrumpa, Héctor, para complementar. Tuve la oportunidad de ir a la feria, una feria agropecuaria en Sao Paulo, que sí, según me contaban es la más grande de todo Brasil, que ya es decir mucho, ¿no? Y en todos los comederos del ganado que estaba allí en exhibición, unas bellezas de animales todos, ¿no? Desde los caballos, las vacas, todo. Tenían zanahoria y nopal. sí, sí, Y yo le preguntaba a algunos de los
obreros que estaban allí atendiendo que por qué le echaban nopal. Y me decía, bueno, mire, nosotros 2 meses antes de traer los animales a la feria, empezamos a darle nopal porque los pone muy bonitos, los pone brillantes, los pone lustrosos. Es la Y a mí relación de minerales que te está aportando. También, te digo, es muy alto en minerales. Por ejemplo, en el caso de calcio es el 20% de la materia seca, es altísimo en minerales, en fósforo, en potasio, en sodio, etcétera. Además de toda esta parte de agua y además de ese mucílago de energía que te da y una fibra de muy buena calidad. Pero yo creo que la parte central en este sentido es el recurso que tienes ahí. Y que no lo estamos viendo, que no lo estamos utilizando. Esos recursos lo utilizaban los abuelos. Y parece que las nuevas generaciones se han volteado para otro lado, ¿no? A no ver ese tipo y alternativas que tienes en campo de toda esa cantidad de recursos que puede haber. El nopal, por ejemplo, en Brasil, yo me acuerdo en Cariri, en la zona de cerca de Pernambuco y toda esta zona de allá arriba, ¿no? Toda la gente tenía nopal. Todo sistema de producción siempre tenía asociado esto nopal para suplementar, que es la zona semiárida, siempre. sí. Y por eso le llamaban, que es la palma forragera, ¿no? Que le dicen en Brasil, pero a él le llamaban el oro del desierto, porque eso le dio un cambio radical a las condiciones de alimentación del ganado en las zonas semiáridas. Y se lo trajeron de Chapingo, de México. Sí. Y Igual llamaban que una yo, variedad que era la oreja de elefante. ¿Eh? yo me lo llevé del colegio de posgraduado, me lo traje acá a Claro, Venezuela del colegio de posgraduado. claro, claro. O sea, es que ahí tienes una alternativa que, como te digo, no la vemos. ¿Sí? Están pintando sobre la pantalla, mira. Bueno, y en el caso de producción, pues eso, el detalle de las leguminosas de las zonas semiáridas y demás es uno, lento crecimiento. Entonces, sí tenemos que esperar un buen tiempo y en lugar de estar arrasando con todas las arbustivas que tenemos en la zona, es mantenerlas. Ir podando, como digo, que tenga más fuerza y tal, pero mantenerlas para que el animal tenga un sistema de tipo silvopastoril, en donde le aporte esas leguminosas y demás una excelente fuente de proteína, que enriquezca el suelo y que esto permita una mayor producción y mejor protección de suelos también ahí, ¿no? Entonces, ahí muchas veces están demasiado cerradas las zonas, entonces abrir un poquito para que el animal pase, consuma, come esas hojas, los frutos, y eso te va a dar una alternativa interesantísima, y no solamente en relación a lo que le aporta al animal, sino lo que te estás, a cómo se enriquece la leche que tiene ese animal. Aquí hicimos también varios estudios precisamente con animales que estaban con mezquite, con prosopis, etcétera, y nopal. La cosa que era interesantísima era el contenido de antioxidantes. Entonces, muy alto contenido de compuestos fenólicos y taninos por el consumo de estas, y además incremento, sobre todo en el caso del mezquite, de ácidos grasos tipo omega 3, ¿no? Entonces, bueno, allá tenemos otra excelente alternativa como una leche con composición, lo que se llama ahora nutracéutica. Y eso te abre un mercado también diferente. ¿Sí? El mercado de la salud, que ese es yo creo que el mercado más interesante actualmente. ¿No? Hola, hola. Mi querido amigo, Dime. me manda a decir el administrador que nos quedan 2 minutos más. Si quieres, despedimos ¿Preguntas? agradeciéndote muchísimo todo el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros. O podemos, si quieres, enlazarnos de nuevo Si quieres, nos con otro enlazamos de enlace. nuevo. Tú Mira, me aquí dices. están algunos de los productos y la cava. Mira. Si quieres, nos enlazamos y podemos hacer una cosa en este enlace, platicar un poquito de No esto, sé pero qué hacer es, pero que haya más no te... involucramiento de Déjame preguntas de la ver. gente, dudas, etcétera, ¿no? Perdón. Sí, me parece Eh, perfecto. Yo puedo activar el audio para todos y así pueden ir participando. Voy activando uno por uno.
Mira, esto es lo que Ok, lo que te decía. pero lo hacemos en un nuevo enlace, disculpe. Sí, Sí, ya ahora te digo, justamente el esto es enlace lo ya lo que te pasé al grupo. comentaba hace rato, ¿no? ¿A qué le apostamos en la granja? ¿Sí? Primero, a la variedad de productos y abrir mercados, ¿no? Hay un mercado ya establecido, pero también debemos crear diferentes mercados. Entonces, el elemento también de educación al consumidor es importantísimo. Bueno, hablamos. Listo, ya, Héctor. Hola. Bueno, estamos de vuelta en línea, don Héctor. Bueno, no sé si abrimos lo de la presentación, que tampoco la estamos viendo, pero o vamos más bien por una sesión de preguntas y tal, como decías. Sería bueno iniciar la sesión de preguntas. Hay Venga, varios participantes que tienen dudas, tienen preguntas. Les estoy activando el audio a todos, este, para que vayan haciendo sus preguntas. Cualquier cosa escriben venga. por el chat para no interrumpir. Bueno, Adelante, ¿quién va primero? venga. Si quieren, inicio yo con una pregunta, una duda que tengo con este tema. ¿Cómo no, Iñaki? Adelante. Eh, Al doctor Héctor, ¿qué Dime. perspectiva tiene la producción ovina y caprina en los próximos años, los próximos 10 años? ¿Cómo se ve la evolución? Porque tenemos mercados emergentes asiáticos que muchos por su cultura no pueden consumir unos carne de vacuno, otros carne de cerdo. Entonces, la carne ovina y caprina tiende a ser una alternativa y el mercado más grande que podríamos tener es el chino. Entonces, ¿cuál crea que es esa evolución que va a ir dando el consumo de estos animales en los próximos años? Bueno, mira, nada más, si revisamos un poquito ahorita los datos de FAO, las especies con mayor crecimiento en el mundo y principalmente, en efecto, Asia y África, son los ovinos y caprinos, ¿eh? Eso genera, bueno, estamos hablando de una mayor demanda por las características de estas especies. En primer lugar, la facilidad de manejo, ¿no? El gran aporte de nutrientes, los espacios reducidos que requieren, el manejo inclusive muy familiar y como una alternativa alimenticia, sobre todo para poblaciones en estados de subsistencia. Entonces, es una excelente alternativa. Además, si esto juntamos toda una serie de situaciones que van enfocadas también a ciertos aspectos culturales de consumo, ¿no? En donde el caso, por ejemplo, de la India, el consumo de bovinos es prácticamente negativo, sobre todo para la parte indie, etcétera. Pues la cabra y la oveja van siendo unos de los animales que más crecimiento. Mira, en el caso de China, ahorita que hablabas, hay una problemática relativamente importante, o no tan relativamente importante, que es la parte precisamente de no aceptación de cierto tipo de proteínas lácteas, sobre todo bovinos en la población china, en un inicio por bajos consumos de leche, ¿no? Entonces, ha crecido en esto, o sea, tienen sistemas de producción gigantes. Se habla de algunos sistemas cerca de Beijing, de más de 100.000 animales divididos en muchas familias o bloques, con procesos de secado de leche, industrialización y trabajo, como grandes productores. Hay una demanda impresionante de leche de cabra, y no digamos de la carne también, ¿sí? Que en otros países no tiene tanto consumo. Entonces yo creo de cabra y de oveja, ¿sí? Y eso pues está creciendo en todos lados. Yo creo que es una, digo, y al ver el incremento en los mercados y demás, y el crecimiento, pues está diciéndote claramente que es una excelente alternativa y que esa alternativa se está buscando en diferentes lugares, ¿no? Buenas noches. No sé Buenas si te noches. respondí, Iñaki. Sí, pero quisiera un poco en datos de población, o sea, cuántos millones se estima el crecimiento poblacional, tanto de la producción animal en pie como la producción láctea. 1.200 millones de cabras en el mundo. Y el crecimiento ha sido principalmente entre China, bueno, en China, toda la parte asiática, ¿sí? Y la parte africana, principalmente. En Europa se ha
no reducido, pero sí mantenido. Lo que se han incrementado son los índices de rendimiento, igual que en América. ¿Sí? Ujú. Ahora, números, bueno, pues no tengo así en la cabeza los datos, los podríamos buscar en los datos donde vas a tener más acceso, es FAO Stat, donde vas a tener esa información, ya vas a poder analizar perfectamente cómo van las condiciones y hacia dónde van esos mercados. Y si tienes los mercados emergentes de esto, son esos mercados asiáticos, africanos y una buena parte también de América. Por ejemplo, en Ok. Centroamérica está creciendo brutalmente y en el Caribe, la cabra. Y Ujú. también el ovino, pero principalmente la cabra, ¿sí? Y el ovino también lechero y cárnico. Entonces, ahí vemos que, pues sí, es una alternativa y que va hacia arriba, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué consejos le daría a una persona que está a punto de iniciarse en el mundo del ordeño de cabras? Del ordeño de cabra. Primero, lo que mencionábamos hace rato, este, a ver, ¿con qué cuento y qué mercado hay? ¿Qué tipo de producto? En general, por ejemplo, lo que sea, no sé cómo ande de precio la venta de leche directa, ya sea industria, consumidor en Venezuela. Yo vi en algunos países que tienen precios bastante interesantes, como Nicaragua y demás, que inclusive la leche fluida era bastante buena posibilidad de desarrollo económico. Pero lo primero que tenemos que buscar es el mercado. ¿Qué mercado tenemos? ¿De qué tipo de producto inicialmente? Iniciar con esto e ir, como mencionaba, educando a la gente, creciendo, pero ya con el producto, e ir creciendo con el mercado. Iniciar con pocos animales, instalaciones también. No se vaya a instalaciones con grandes infraestructuras, no. Instalaciones que cubran las necesidades de espacios, comederos, etcétera, orientación, protección de lluvias y lo que tú quieras. En zonas muy húmedas requieren, por ejemplo, trabajar con slats, o sea, con pisos elevados muchas veces, para evitar problemas de patas y parásitos y tal, pero sí en transformación. La transformación en quesos, el yogur puede ser una extraordinaria alternativa. La magia también hay que enseñar a la gente a consumir el yogur o kefir de cabra, ¿eh? Que cuando lo prueban les gusta mucho, pero sí hay que empezar a acostumbrarla. Y puede ser una muy buena alternativa. Con problemas en almacenamiento, ¿no? Por la cámara fría y por lo que necesita ese proceso de refrigeración. En comparación con los Claro. quesos madurados, ¿sí? Claro. Y más o menos con qué raza nosotros podríamos iniciarnos en esta área. Bueno, precisamente lo que comentamos hace rato, ¿no? A ver, también necesitamos saber qué hay. A mí, en lo personal, en relación a la que es para leche, para transformación, leche, sí, hablábamos de los criollos, del canario, de las razas de origen a veces españolas, pero que están en América Latina, etcétera. Pero ir seleccionando también animales que tengan una producción que justifique económicamente el tenerlos, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, un animal muy lechero, además que tiene grandes necesidades, como una sana en una alpina, que con grandes necesidades nutricionales, también es un animal más delicado. Es un animal Claro. que va a tener mucho mayor demanda. Sin embargo, la producción, el tipo de leche, va a tener menores rendimientos y ese animal va a tener también mayor costo. Entonces tú tienes que ver qué condiciones tienes. O sea, no hay una receta universal. Todo se tiene que basar en lo que tenemos inicialmente a la mano. Yo sé, por ejemplo, ahí, inclusive me tocó cuando una parte que estuve en España también que hubo una importación de mucho ganado murciano granadino a Venezuela, ¿sí? Y también oveja, este, lechera, también hubo algo de oveja lechera que se fue para Venezuela en pie, ¿no? Eh, Eso también puede ser una buena alternativa, sin embargo, es una alternativa altamente costosa y hay que tener mucho cuidado con enfermedades y resistencia. Yo empezaría con una base nacional, ¿sí? E ir introduciendo, metiendo, mejorando relacionado con la producción, con sementales que vayan mejorando la producción, pero adaptados a la región. O sea, no voy a meter, a mí me acuerdo que me decían mucho en Nicaragua y en Costa Rica, no, vamos a traer unas cabras gringas, sanen
de 150 kilos y que producen 8 litros de leche. ¿Y a dónde las vas a traer? A un lugar que tiene una precipitación pluvial impresionante, llena de garrapatas y de parásitos de los cuales ni las conocen. Al llegar les va a dar un infarto, se van a morir todas, ¿no? Entonces, adapta lo que tienes, ve lo que tienes. Yo creo que los recursos genéticos que tenemos en país puede ser la base inicial de nuestra ganadería, y es lo que tenemos que recuperar precisamente, e ir seleccionando a partir de ese recurso genético, ¿no? Claro. Seleccionando hacia Y dónde para vamos. usted, ¿qué es un animal funcional aquí con las condiciones climáticas que tenemos en Venezuela? Bueno, ¿Qué es primero para usted un dime, animal funcional? Venezuela, igual que ¿Qué México, es un tiene animal que muchas. justifique su mantenimiento? ¿Qué debe Venezuela, producir como ese animal? México, tiene muchas condiciones, agroecológicas, ¿eh? No sé en qué condiciones tengas tú. Un animal funcional es un animal que tiene una buena adaptación a la región donde estás, que ya inclusive tiene una adaptación a esas regiones. Uno. Dos, que los consumos de alimento y la capacidad de consumo de rusticidad sea la adecuada para la región que tienes. Es como yo te decía, a ver, si viste, yo tengo nubias y tengo murciano granadino, o granadinas criollas. La granadina criolla es un animal de 45 kilos. La nubia, he tenido animales hasta de 120 kilos. ¿Cuál crees que sea la mejor para las zonas semiáridas? ¿La nubia de ese peso o de 80 kilos promedio o una de 45 kilos? De 45 kilos. Y Hay por otro 45 lado, kilos. exactamente, de Come menos, 45 kilos, come menos, produce cantidades similares con una leche de extraordinaria exactamente. calidad y con un mucho menor costo. Y extremadamente rústica, menos enfermiza, ¿sí? Con una prolificidad adecuada. Aquí mucha gente me decía con toda la razón del mundo, ¿para qué quiero tener animales que me dan 3 crías si no tengo la capacidad de mantenerlos? Se me mueren 2 o 3. Mejor uno que tenga una cría, pero que viva, ¿sí? Claro. Entonces, lo funcional va a depender de tus condiciones, de lo que tengas. No es lo mismo estar en el semidesierto que estar en la zona tropical húmeda, ¿sí? ¿Qué pasa, güey? O en montaña. Entonces, ¿qué es lo mejor? Y si analizas un poco del origen del animal y ves su proceso evolutivo y cómo se ha ido conformando ese animal, vas a ver cuáles son las condiciones físicas que requieren para adaptarse. Yo me acuerdo, en Perú, muy cercano a Lima, en zona de montaña, ¿sí? Tú te vas a encontrar unos animales altísimos, patones como ellos solos, con unas orejas gigantes. Era el de la antigua angulonubia, aquello, que se fue adaptando ahí y estaba en montaña entre piedras. Y entonces esas patas le permitían que se moviera entre montañas, entre piedras y todo. Es parte del proceso de adaptación que tiene. ¿Sí? O no vas a meter una cabra con una ubre muy baja, muy caída en zona de espinales porque la va a despedazar esa ubre. Ujú. Entonces, lo funcional está en relación a lo que tienes y a las condiciones ambientales que tienes, que el animal sea un animal adaptado a eso y como base genética, sigo insistiendo, un animal de preferencia de la región, creo yo, ir mejorando, adaptando, seleccionando a este animal y también animales sanos, eso es lo más importante también, ¿no? Porque a veces traemos todas esas importaciones que se han hecho de Estados Unidos y tal, nos han llevado a problemas de enfermedades como artritis encefalitis viral tremenda, ¿sí? Por todos lados. Y otra serie de cosas. Hemos importado enfermedades por tratar de traer ganado no adaptado a la región. Aquí en México hubo un programa de un expresidente que fue, ¿no? Para él era la maravilla del mundo. Y era llevar vacas Holstein canadienses de la zona alta de Canadá, fría y demás, al trópico de Tabasco con temperaturas de 35, 40, humedades de 80%, hasta el tope de garrapatas y tal. Resultado, se murieron. Las que sobrevivieron parecían hipopótamos adentro del agua. O sea, son programas absurdos. Tenemos que manejar lo que tenemos, nuestras bases genéticas inicialmente, con lo que tenemos y los recursos que tenemos. Nada más. Justamente lo que usted dice de las vacas Holstein, en Venezuela también pasó igual en los años 80, 90, 70, 80, 90. Muchas zonas del sur del lago trajeron vacas Holstein especializadas y hasta la final no rindieron. No eran las condiciones idóneas para esos animales de tan alta producción y de tan altas exigencias. Claro. A ver, ¿por qué crees que se han creado un montón de razas artificiales en donde empezaron siempre con un F1,
Cebú Holstein, Suizo Cebú, tal, ¿no? Y que terminaron con el Tropicarne, con ¿cómo se llama? El Friesian de Trópico, etcétera, que es el producto de ese cruzamiento donde uno le portaba un poco de resistencia, capacidad y producción, ¿no? El Girolando, Señor, por ejemplo. Rolando. señor Eduardo, ¿qué pregunta tiene? Edgardo, perdón. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Perfectamente. Ok, para las personas o para los productores que tenemos espacios muy pequeños, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos aproximadamente 4.800 metros de instalaciones. ¿Qué tipo de plantas nos recomendarías para hacer cercas vivas que nos sirvan de poda y a la vez eso nos sirva para alimentación de nuestros animales? Y con respecto al mezquite, estaba escuchando de recoger la semilla del mezquite. Eso se podría pasar por molino y colocarle a los animales. Bueno, a ver, ¿qué tipo de planta? Yo creo que esa pregunta o esa respuesta me la tendrías que dar tú, porque tú sabes qué tipo de plantas son de tu zona y adaptados a tu zona. En general, lo que tenemos que tener son, o bueno, no lo que tenemos, es que lo que hay con ciertas características. Mira, por ejemplo, a ver, no sé cómo andan de morera en la región. La morera es un excelente forraje, ¿sí? Cómo andan de, pues hay muchos forrajes que se pueden dar también. En el caso de la morera no te va a servir como cerco vivo, ¿sí? Okay. Pero tienes otros forrajes, otras plantas, otras arbustivas que te pueden servir perfectamente como cercos vivos o plantar en medio, ¿no? Entonces, ¿qué recurso tienes tú en tu zona? Ahora, la mayor parte de estas plantas tienen ciertas características que inclusive pueden llegar a ser en ciertos momentos hasta establecer un proceso de toxicidad, ¿sí? Porque generan también muchos factores antinutricionales como protección de la misma planta cuando está en época de estrés. Entonces hay que buscar esas plantas que tengan esas características, que no presenten tantos o que presenten condiciones de las cuales la cabra se puede adaptar muy bien, ¿no? Entonces, eso es Okay. lo que tenemos que hacer. Busquemos leguminosas. La leguminosa como característica principal es alto nivel de proteína, pero también presentan un alto nivel de taninos y fenoles, ¿sí? La cabra tiene un sistema para protegerse de esto y también le sirve como antioxidante. Pero también se tiene una excesiva presentación de esto, como pasa con los prosopis o mezquites, ¿sí? Cierto tipo de mezquites en una época de secas, un consumo elevado por el animal le genera parálisis mandibular. ¿Por qué? Porque tiene ciertos elementos que son, ¿no? Factores de resistencia y metabolitos que pueden ser venenosos, pues, o pueden afectar. Entonces sí tenemos que buscar, pero primero, pues, conocer. Yo creo que los expertos en la zona donde están son ustedes. Si tú me ves aquí, ¿qué puedo poner? Bueno, tengo palo verde, palo ovo, etcétera, que pueden ser plantas muy interesantes para mí porque crecen bien acá. Mezquite huizache en bosques ya establecidos hace muchos años. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es lenta. Entonces ya tienen que ser establecidos desde hace tiempo, ¿no? No podar esos. Al contrario, lo digo, no quitarlos. Ir podando, manteniendo alturas suficientes para que el animal los pueda alcanzar, pueda consumir directamente, recolectar las semillas, guardar esas semillas, darlas en la época difícil, ¿sí? Y hay otras alternativas. Inclusive el forraje verde hidropónico para pequeñas producciones. Mira, yo tengo, en más, o sea, para serte claro, yo no tengo tierra, yo rento. Y lo que tengo es prácticamente 1 hectárea, o sea, 10.000 metros que rento y no tengo agua. Yo tengo que comprar camiones de agua para que le den a los animales, sobre todo en esta época, y un sistema de recolección de agua de lluvia. Entonces, pues sí, lo que tengo que invertir allí también tiene que ser justificado por la producción del animal. Si yo tengo animales que no producen, pues entonces nunca voy a poder pagar todo lo que tengo que gastar, ¿no? O sistemas y que me estén generando como productos de un valor agregado adecuado para esto. Entonces, también tienes, como te digo, los forrajes hidropónicos, que es una alternativa interesante. Hay que buscar con qué hacer. Nosotros lo trabajamos mucho el hidropónico acá, pero muchas veces el problema es la semilla, ¿no? Porque el que más se trabaja es el maíz y todo eso finalmente termina siendo más caro, aunque produce un forraje de muy buena calidad, con un nivel de fibra interesante, ¿sí?
Pero sí, o sea, ese tipo de respuestas son más regionales, más que universales, son regionales. En cada zona Bien. tienen características propias. ¿Qué Ujú. hay que hacer? Doctor, Analizarlos, asesorarse por gente de las universidades, centros de investigación, productores que tengan Ahí esto, ¿no? tenemos al ingeniero Sala. ¿Ok? Eso es importantísimo, porque ahí esa asociación entre institutos de investigación, universidades, productor, enriquece a todos, ¿sí? Le aporta eso que decimos, me puede decir, bueno, es que tengo esta planta, bueno, pues no sé de qué planta sea el que tenga, entonces tengo que recurrir allá a la universidad, a los centros de investigación, analizarla, y si no es que ya lo tienen analizado, que requerimos una base de datos regional también. O sea, ¿en qué se basa? Yo soy nutriólogo, yo tengo el doctorado en nutrición. ¿Y qué pasaba? Que en todos lados se basan en las mismas tablas de NRC, del National Research Council, que no tienen las mismas características en cada zona. Entonces, esos recursos bromatológicos no son, hay unos que sí son similares, otros que no. Y tenemos otra serie de recursos mucho más importantes en nuestra región, ¿no? Entonces ahí, con el ingeniero Sal, usted está ahí en la universidad, ¿no? Ahí no en tienen línea. como un apoyo importante para esto, ¿no? Luis también está en la universidad. Y ya que tú estabas en la universidad también, Sí, yo soy ingeniero de producción animal y estudio veterinaria. está, o sea, toda esta asociación entre productores, técnicos, universidades, enfocados en cosas muy necesarias, prácticas de respuestas que requiere el productor para la producción, es los proyectos de investigación más enriquecedores, ¿no? Que son necesarios y aplicados además. Doctor, tenemos una pregunta de Jesús Díaz. Sí, dime Jesús. Tienes la palabra. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Mi pregunta viene me enfocada hacia lo que preguntó Iñaki hace rato, el ingeniero Iñaki. Él preguntó sobre la población mundial. Usted dijo que no tiene el número exacto, pero yo ahorita lo investigué. Y lo que investigué básicamente fue de que la población de bovinos mundialmente, sí, enfocándolo así, eh, hay alrededor de 1.600 millones de cabezas de bovinos. Y en el caso de las cabras, hay 1.100 millones de cabezas de ganado caprino. Entonces, siendo el caprino más eficiente en lo que es recursos, tanto de espacio como en la conversión alimenticia, tengo entendido que hasta cierto punto incluso más eficiente que el bovino. Jesús, ¿Por permíteme qué una cree cosa. que hay esa diferencia en la población? Sí, A ver, fuera para que el caprino en algún punto llegara a superar al bovino. ¿O cree usted que al futuro, de aquí a no sé cuántos años, llegará a esa meta o lo ve muy lejos, mira, muy lejano? para analizar esa información, lo que tienes que ver son datos de años anteriores con el año actual, para ver la tasa de crecimiento o disminución. La población de bovinos ha disminuido, tenía más de 2.000 millones de cabezas. Siempre el bovino ha sido una de las poblaciones más grandes que hay, dependiendo también del continente. Pero ha ido disminuyendo precisamente por, uno, reducción de recursos hídricos y alimenticios, ¿sí? Y eso estamos hablando mucho de cambio climático. Y porque también los procesos de adaptación a zonas semiáridas y demás son pobres. La cabra la teníamos hace unos 10 años de 700 millones, ahora estamos hablando de 1.200 a 1.300 millones de cabras. O sea que prácticamente se ha incrementado un 50%, ¿sí? No todo, o sea, cada animal va a tener una región específica. Si recuerdas, por hábitos de consumo, la cabra es un animal que puede hacer grandes recorridos, tener mucha variación en los consumos, adaptarse a zonas de arbustivas, ramoneo y demás, pero el ovino y el bovino consumen abajo, pastos. ¿Y dónde se desarrollan más? En donde hay esos pastos. ¿Dónde tenemos poblaciones más grandes de ovinos? Australia, Inglaterra, ¿no? Irlanda, donde hay grandes extensiones de pastos. ¿Dónde tenemos más poblaciones de caprinos? En las zonas semiáridas, que es donde se domesticó. Inclusive en tu país, analiza cómo está el censo poblacional. Y te puedo asegurar que el caprino está más en las zonas con menor irrigación o menor precipitación pluvial.
Aquí el 80% de las cabras están en el semiárido, en México. Y no encuentras en las zonas de trópico húmedo, o muy poco. Y esos procesos de adaptación, ¿no? El mismo animal te va a decir dónde, pero también hay que checar, o sea, cuando analizamos esta información para ver la tasa de crecimiento, como pedía o decía Iñaki, hay que analizar años anteriores, comparado con el año actual. Si aumentó, disminuyó, y dónde aumentó y dónde disminuyó. Y ahí hay que preguntar por qué. Digo, ha aumentado Asia y África. En América se han mantenido, en algunos casos disminuido y otros ha crecido la población. ¿Sí? No, me gustó su respuesta porque realmente es así. Por ejemplo, la región en la que estamos ubicados, yo soy compañero ya aquí en la universidad, que actualmente es una zona que realmente es inundable, es un trópico inundable, es sabana inundable. Y es muy susceptible para los problemas podales. Incluso yo he llegado a ver animales Claro. que se les encangrena el pie, la pata, y literalmente se le va hasta el hueso. Entonces, ha sido un problema que de verdad repercute bastante. Y en la zona norte del país, en lo que vendría siendo Zulia, una zona realmente árida, esto es un nicho ecológico, es decir, esos animales ahí proliferan. Tú vas en la autopista y literalmente lo ves a la orilla de la carretera ramoneando los árboles. Sí, es su zona. Entonces, de verdad, su respuesta tiene mucha lógica, ¿verdad, doctor? Oye, y a ver, ¿nunca has visto cómo empieza a llover y qué pasa con las cabras? ¿Se quedan ahí esperando a que llueva o salen corriendo? Realmente Corren, no tienen no tiene esa oportunidad. tienen unas patas súper débiles para la humedad. Entonces, en zonas húmedas, precisamente las zonas de trópico húmedo, tú vas a ver que la producción de caprino se hace en sistemas de corrales elevados para evitar esa parte de humedad y también la carga parasitaria. La cabra es No, extremadamente sensible a cierto tipo de parásitos, como el mocos contortus. sí, sí, realmente es así. Lo que Es pasa es súper que sensible a ese. Sin embargo, por ejemplo, con lo que tienes con el gusano del cuerno, ¿no? Con el Oestrus ovis, es súper resistente en comparación con el ovino. ¿Y por qué? Porque tiene cuernos huecos y ahí sube. Cuando a veces descornan ya grandes, se vas a encontrar un montón de oestrus. Y el animal como si no pasara absolutamente nada. O sea, cada uno está adaptado a ciertas condiciones y ciertas regiones y al tipo de parásitos y estar en eso. O sea, en época de lluvias, cuando hemos tenido inundaciones acá, no, hombre, las cabras se despedazan por salir corriendo y no estar en zonas húmedas. Coccidia es un parásito que afecta muchísimo a las crías. ¿Y dónde se presenta más? Cuando hay humedad. Entonces hay que evitar que haya humedades en corrales y ese te mata a las cabras, a los cabritos. Entonces todo eso es regional, ¿no? Y eso es lo que tenemos que adaptar. A ver, con zonas de humedales, bueno, mete un búfalo. Un búfalo le agua y haces un queso mozzarella maravilloso. Y ustedes tienen búfalo en esas regiones, igual que aquí en Tabasco. sí, no, realmente aquí el búfalo incluso está reemplazando el bovino. Claro, Aquí había ganaderías que eran de Nelor y Brahman, y el búfalo está tumbando al Nelor y al Brahman. La población y el estado Barinas, el estado donde prácticamente somos, es el estado que tiene más de medio millón, supera prácticamente a toda América, solamente un estado de Venezuela. Entonces, va siendo un animal que viene con un buen auge. claro. Y además que tiene, y vaya, para que siga creciendo y todo esto, pues hay que también ver cómo usar ese animal, ¿no? ¿Qué tipo de producto lácteo tiene? Tiene una leche de características extraordinarias. El mejor dulce de leche que he probado de verdad, es el de búfala. Lo probé en Argentina hace no mucho, que también estaba buenísimo, una cosa extraordinaria. Tiene muy buena carne, es una carne más magra, pero bastante interesante. Pero esas zonas de humedales, pues ¿de dónde viene? Es el búfalo asiático, de lo que utilizaban precisamente para el arroz en todas las zonas de Asia. Entonces, la adaptación y las pezuñas para la humedad es extraordinaria. Y metes una cabra ahí o una vaca, se despedaza la pobre. No sirven para eso, ¿no? Y a veces queremos meter a huevo, como decimos aquí, los animales porque se me ocurrió y quiero hacerlo así. No, hay que verlos para qué son adaptados y para qué no.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan para, si no ir finalizando? En Venezuela hay Robinson. 3.700.000 cabezas de búfalo y en el estado de Fíjate. Barinas hay 500.000 cabezas de búfalo, siendo el estado de Barinas el mayor productor de búfalos de América. Sí, Exactamente. o sea, aquí el búfalo en México es una novedad, es una moda pequeñita que se maneja mucho en Tabasco y tal, pero no, todavía no llega a lo que podría llegar. Es una alternativa para esas zonas de humedales. Y sí, definitivamente, yo sé que Venezuela está creciendo brutalmente en el búfalo. Y qué bueno que estés ahí pegado ahorita el FAO Stat, porque ahí te va a dar toda la información que mandan los diferentes gobiernos. Que a Claro. veces no es toda la información, muchas veces hay información no muy actualizada, ¿no? Son censos que se hacen regionales y a veces no tan, sobre todo cuando son animales que están muy alejados, muy marginados. Entonces, en México, desde 1930, en caprinos no hemos ni crecido ni disminuido. Aquí no se mueren ni nacen animales, cabrón. En Bueno, 1930 teníamos 9 algo, millones, algo, algo 2025, similar ha pasado aquí en Venezuela, no te preocupes. Algo similar ha pasado aquí en Venezuela. y dices, bueno, pues, Exactamente. pero en un año los matan al 50% y de repente dice, ah, caray, matamos el 50%, bueno, ya vuelve otra vez al censo a regresar al mismo número. En un año recuperamos el 50% de los animales. Es brutal cómo se reproducen nuestros animales acá. O cómo se mueren, ¿no? Bueno, queremos saber si hay más preguntas de la audiencia. Sí, por el grupo Aprovecho. hicieron una, pero ya esa justamente ya la respondieron, que le hizo justamente el joven Alcide. Ok. Ya con esto podríamos ir finalizando. Entonces, prácticamente en esta zona del país que nos encontramos nosotros, la explotación de cabra sería más recomendable una explotación intensiva, ya que es un trópico húmedo, o sea, tiene dos estaciones climáticas muy marcadas, que es el invierno y el verano, o la estación de sequía y la estación de inundación. En la estación de sequía, pues seco, totalmente seco. Y en estaciones de inundación, pues agua parejo. Entonces, la explotación de estos animales sería más o menos sería mejor intensivo en suelos elevados. Sigo insistiendo que, claro, o sea, depende mucho de las condiciones de cada región. Ahora, eso que tengas ese tipo de precipitaciones y demás te permite también la producción de forrajes de corte de muy buena calidad a un bajo costo, ¿sí? Que eso también es una alternativa muy interesante. Hace no mucho, como les comentaba, en Nicaragua había un sistema muy interesante en donde sí mantenían cierta estabulación, pero por periodos. En periodo de seca que podían sacarlos, iban a pastoreo. En la época de lluvias tenían siempre un buen almacén de forraje, pero además forraje de corte en cantidades tremendas, porque había muy buena producción de forraje, ¿no? Entonces eso picado y demás era con lo que alimentaban esta población. A ver, yo lo hago de una forma similar, pero a mí no me cae tanta agua, ¿no? Ojalá que cayera tanta, 300 ml, pero durante esta época yo no puedo pastorear. No hay que comer más que tierra y que salgan a hacer ejercicio, a platicar entre ellas, porque lo demás no sirve de nada. Pero empieza la época de lluvias en junio y yo puedo empezar ya a mediados de junio, julio a pastorear hasta octubre, noviembre, pero mientras tanto todo tiene que ser en sistemas encerrados. O sea, lo vas adaptando a tus condiciones, ¿no? La estabulación, a mí, no, si tenemos posibilidad de sacar a pastoreo, prefiero el pastoreo, definitivamente. Sobre todo porque el animal es un animal con un alto nivel de actividad y requiere salir y requiere caminar y requiere un montón de cosas. Tiene una Brincar, habilidad saltar, ponerle juguetes en los corrales, columpios, llantas, etcétera, ¿no? Entonces, eso quita mucho el estrés y mejora mucho las condiciones del animal. Pero también hay que ver qué recurso tienes, ¿no? Como dices, llueve mucho, pues a lo mejor no pueden salir a pastorear, pero hay que cortar el forraje y meterlo. Y estar
también selección por parásitos. En este caso, una selección de los animales por resistentes, ¿sí? Resilientes ¿cómo se dice? Y susceptibles también, ¿no? No hacer desparasitaciones parejas por fecha, no. Sobre análisis de heces, para evitar también un problema de resistencia y ir viendo cómo van adaptándose estos, ¿sí? Bueno, mi querido amigo, me informa Iñaki, que es el que está administrando la sesión, que ya nos quedan Y 2 ya nos minutos nada vamos. más para que culminemos, ¿no? Sí, ya está. De verdad no sabes Finalizando. cuánto te agradezco que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros. Se los dije a ellos previamente, personas profesionales como tú cuestan un dineral normalmente contratarlos para que gasten algo de su tiempo con uno. Así que espero que lo hayan sabido aprovechar. Tú sabes que tenemos pendiente pues ese intercambio de ron por Don Eso, Julio. vamos. Ahora sí empezamos a hablar serio, cabrón. Sí, Y por bueno, supuesto, Luis. A ver, Luis, te voy a decir una cosa. Para mí realmente es un placer poder, ¿no? Intercambiar todo esto con todos ustedes. No es en ningún sentido nada pesado, que viene uno cansado del rancho y de estar ahí y todo. Pero para mí es un gustazo estar así, ¿no? Poder convivir, intercambiar datos, intercambiar información, intercambiar experiencias. Y sabes que, bueno, aquí estamos para lo que se necesite, Luis. ¿Eh? Para lo que se necesite. Y si los puedo apoyar con algo dentro de lo que trabajo y experiencia, con muchísimo gusto, sin ningún problema. ya te vamos a estar invitando y molestando nuevamente, Héctor. No te Claro que preocupes, que sí. no te vas a deshacer de nosotros tan fácilmente. No, pero por supuesto, sabes que cuentas conmigo, Luis. Ya sabes, después de tantos años que nos conocemos, cómo estamos ahí dispuestos a lo que sea necesario para apoyarnos entre nosotros, ¿no? Bueno, sin más que hablar, que acotar, tenga entonces feliz noche, un placer a todos por participar hoy. Disculpen los inconvenientes, pero cuando se trabajan con estos medios siempre ocurren esos problemas. Pero muchas gracias al doctor Héctor y al doctor Dixon por ser nuestra guía en que se haya llevado acorde. Pues muchas gracias a todos y nos despedimos y espero que nos veamos pronto. Y espero que también muy pronto pueda estar ahí con ustedes. Quisiera dar una vueltecita por Venezuela y llevarle la botella de ron, digo de tequila, a Luis y que me dé la de ron. Ahí hacemos el intercambio en físico, ¿no?